Hola queridos amigos del canal Dalom Chile. Bienvenidos al capítulo número 7 de este programa El Método Dalom, donde estamos explorando todas las claves que nos permitan avanzar hacia nuestro destino de la dicha total e infinita. Para aquellos que no han visto los capítulos anteriores, les sugiero que los vean porque este programa debe verse en orden. Aquí abajo van a encontrar el link para el capítulo número 1 de este programa, El Método Dalom. Como dijimos en el capítulo anterior, hoy vamos a comenzar a ver un poco las aplicaciones prácticas. Este es el primer capítulo donde vamos a entrar en ese área práctica que yo sé que la mayoría de ustedes lo está esperando. En el capítulo anterior, antes de entrar en lo práctico, vamos a revisar brevemente en qué quedamos en el capítulo anterior, ¿ya? Y dijimos que cada uno de nosotros es algo así como el hijo pródigo. ¿Recuerdan todos la parábola del hijo pródigo? Lo vimos en el capítulo anterior. O sea, podríamos decir que todos nosotros hemos decidido abandonar el hogar de nuestro padre para algo así como buscar nuevas aventuras. Es decir, una vida que nos haga más felices que estar en comunión con Dios. Obviamente ahora no somos conscientes de eso. Y probablemente la sola idea de buscar algo mejor que Dios puede sonar bastante absurda, ¿cierto? Sin embargo, si es así, si buscar algo mejor que Dios suena absurdo, lo más probable es que se deba a que ya conocemos la experiencia de estar separados de Dios, o al menos esta experiencia virtual que estamos viviendo de estar separados de Dios, y sabemos cuánto dolor y sufrimiento se puede sentir en esta experiencia de estar separados del Padre. Sin embargo, para entender por qué tomamos esa decisión o cómo es posible que hayamos tomado esa decisión en un pasado muy remoto que ya no recordamos, es que cuando decidiste emprender este viaje, no sabías absolutamente nada sobre dolor, penas, soledad, enfermedades, depresión, etc. No conocías esas experiencias, ¿no? Entonces, claro, tomar la decisión quizás fue un poco más fácil. Porque simplemente en ese instante, cuando decidiste separarte de tu padre, solo conocías el gozo constante, que era la experiencia de estar con Dios. Y de alguna manera pensaste que podías lograr algo aún mejor. Lo único que conocías era el gozo de Dios, pero como tampoco conocías el dolor, ni ningún tipo de sufrimiento, ni ningún tipo de sentimiento negativo, pensaste, bueno, quizás haciendo algo yo pueda obtener aún más de lo que tengo, ¿no? Ahora probablemente pienses que fue un error muy tonto el querer separarte de tu padre. O bien puede ser que aún creas que en este mundo que fue fabricado para estar separado de Dios, ese es el objetivo del mundo en el que estamos. Sé que cuesta aceptarlo. Paciencia, vamos de a poco. Pero este mundo que fue fabricado para vivir la experiencia de estar separado de Dios, quizás todavía creas que puedas lograr aquellas experiencias o experiencia suprema que te empeñaste en alcanzar. Ya vimos que esa experiencia suprema partió por la idea de ser el padre de nuestro padre, que era lo único que no teníamos. Éramos infinitamente felices, pero lo único que no teníamos era la experiencia de ser el padre de nuestro padre, es decir, la primera causa de todo lo existente. Esa fue un poco la tentación que nos llevó a esta experiencia. Bueno, si tú aún crees que en este mundo alcanzarás la dicha profunda que tanto anhelas, quizás significa que en realidad aún no estás preparado para este método Dalom, ni tampoco para el curso de milagro. Y quizás, solo digo quizás, te sea más conveniente olvidarte de todo esto por ahora y seguir buscando ansiosa y frenéticamente la satisfacción
que proporcionan las cosas de este mundo. Es tu decisión. Si en cambio, de una u otra manera, ayudado por este método o por tu propia experiencia, has llegado a reconocer que la dicha profunda, eterna, absoluta, que anhelas en lo más profundo de tu corazón, solo la podrás encontrar en tu retorno a la fuente, a tu verdadero hogar, a Dios, al amor verdadero que está en tu interior en estos momentos, en esta experiencia que estamos viviendo. Todo esto se encuentra solo en nuestro interior, no afuera. Si crees en esto, entonces este método tiene algo que proponerte. Si reconoces que en este mundo nunca serás totalmente feliz como tú realmente anhelas, entonces este reconocimiento trae dos grandes beneficios. El primero, te hace comprender lo vital que es para ti este camino, este viaje de vuelta a la fuente. Porque si lo que realmente anhelas en el fondo de tu corazón solo está en el retorno a la fuente, en llegar, en volver a Dios, entonces la importancia del viaje de retorno es vital. Esa es la primera gran beneficio que te produce este reconocimiento de que en este mundo la felicidad absoluta no existe. Y el segundo beneficio es que te abre una gran oportunidad de hacer de este camino o este viaje una experiencia fascinante. Y esto se conecta directamente con el propósito de este método Dalom. Al reconocer que la felicidad en este mundo jamás ha sido y nunca será completa, comprendes que hasta ahora solo has conocido momentos de alegría o felicidad parcial. Si en este mundo la felicidad plena es imposible, significa que todos los momentos felices que has vivido han sido momentos de felicidad parcial. ¿Qué significa esto? Significa que perfectamente, durante todo este viaje, te podrías conformar con dichas alegrías y felicidades parciales y pasajeras, pues es lo único que has conocido en este mundo. Y sin embargo, con el incentivo que al final de este camino sí encontrarás lo que anhelas en lo más profundo de tu corazón, que es esa dicha plena, profunda, sin temores, sin miedo a perderlo, sin celos, sin ansiedades, ¿no? Esa felicidad que tú quieres que sea estable, que no esté sometida a los vaivenes de la vida, esa solo la lograrás al final del camino. Pero si avanzas este camino con la convicción de que esa felicidad profunda y completa que anhelas sí la vas a alcanzar, sin lugar a dudas, al final del camino estará esperándote la fuente, Dios y el amor y la felicidad completa y eterna. Entonces, es lo que se necesita para poder seguir avanzando en este camino, ¿no? Entonces podríamos decir que una de las grandes claves del método Dalom es, primero, dejar de buscar la dicha plena en este mundo, porque jamás la encontrarás aquí. Así evitamos mucha frustración, que es la que vive la mayoría de la gente en este mundo. Segundo, avanzar decididamente por el camino de vuelta a la fuente, donde sí alcanzarás la dicha plena. Y tercero, avanzar por el camino de tal modo que cada día seas un poco más feliz que el día anterior. Esos son los 3 puntos de este método Dalom. Es decir, la clave para que este viaje sea fascinante es ir avanzando a un ritmo tal que te permita sentir cada vez que eres un poco más feliz, cada día, ¿no? Cada día que pasa vas disfrutando de un poco más de paz interior, lo que te da las fuerzas que se necesitan para seguir avanzando
y enfrentando los desafíos de cada jornada. Porque no hemos dicho que el camino será todo felicidad. El camino tiene sus desafíos y tiene su trabajo. Y por eso es importante sentirse alegre, feliz y muy esperanzado para poder enfrentar dichos desafíos. Y aquí es donde podemos entrar en la parte práctica. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para ser cada día un poco más felices? ¿No? Esto lo hemos preguntado y contestado en cierta forma antes, pero lo reiteramos y lo seguimos haciendo porque en el fondo es la médula de este método. Para contestar la pregunta de cómo ser cada día un poco más feliz, tenemos que partir por preguntarnos, ¿cómo se alcanza la felicidad? La respuesta a esta pregunta, según un curso de milagro y todas las más altas fuentes de sabiduría, es más o menos la siguiente. La felicidad es la experiencia natural del ser. Es decir, el solo hecho de existir significa ser feliz. ¿No? En otras palabras, Dios nos creó solo para ser felices. Entonces, si el solo hecho de existir basta para ser plenamente feliz, ¿por qué no estamos experimentando la felicidad constante? Porque, y lo hemos dicho varias veces, hay una idea que se ha infiltrado en nuestra mente que bloquea nuestra felicidad. Esa idea es: soy culpable. O en palabras de un curso de milagro, el Hijo de Dios es culpable. ¿Quién es el Hijo de Dios? Tú. Sin excluir a nadie, pero eres tú. Ya dijimos que este juicio que hemos hecho de que el Hijo de Dios es culpable se basa en el hecho de que el Hijo de Dios cree haberse separado de su Padre. Y si eso fuera cierto, si el Hijo único de Dios, porque ya dijimos que Dios tiene un solo Hijo que eres tú, sin excluir a nadie más, pero eres tú. Y si el Hijo de Dios cree haberse separado del Padre, significa que despojó al Padre de su reino, porque toda la creación del Padre es el Hijo, ¿no? Lo que Dios creó no fueron planetas, galaxias, árboles, montañas. Lo que Dios creó fue la extensión de sí mismo en su Hijo. Por lo tanto, si el Hijo se hubiese podido separar de su Padre, significaría que el Padre se quedó sin creación, se quedó solo, y su reino quedó total y completamente destruido. Y esa es la culpa que sentimos, y por eso decimos el Hijo de Dios es culpable. O, en palabras más simples, yo soy culpable. Claro está que esto no lo hacemos en forma consciente, porque si lo hiciéramos en forma consciente podríamos despertar bastante rápido. Y esa es una de las grandes, de los grandes objetivos de este método, es hacer cada vez más consciente estos pensamientos, estas ideas breves, simples, pero tan difíciles de creer y aceptar. Por lo tanto, una vez más, paciencia y sigamos avanzando. ¿Te cuesta creer y aceptar la idea de que crees haber destruido el reino de Dios? Claro que sí. Es una culpa muy inconsciente. Está completamente oculta. Y no porque yo te lo esté diciendo ahora, significa que para ti deja de ser oculta. Porque por un instante, mientras ves este programa, quizás una parte de ti lo cree. Pero inmediatamente cuando este programa se termine, a los 5 minutos ya vas a haberte olvidado. Vas a haber perdido otra vez la conciencia de que crees haber destruido el reino de Dios. Por eso hay que machacar con esto. Quizás algunos piensen, pero tanto que repite lo mismo. Bueno, lo que pasa es que recuperar la conciencia de que nos sentimos culpables de haber traicionado y arruinado a Dios es algo tremendamente difícil, duro, complejo, toma tiempo y toma mucho trabajo, ¿ya? Sin embargo, esta culpa de haber destruido a Dios o haber traicionado a Dios se manifiesta cada vez que bloquea el estado natural de la felicidad.
O sea, cada vez que no eres feliz, cada vez que no te sientes dichoso, es que significa que la culpa está actuando en tu conciencia y bloqueando el estado natural del ser, que es la dicha plena. O sea, cada vez que no te sientas plenamente dichoso, significa que la culpa está actuando en tu conciencia, bloqueando la experiencia natural del ser, que es la felicidad. Gran parte del tiempo, la mayor parte del tiempo, no sabes que te sientes culpable, no te das cuenta. Solo te sientes ansioso, preocupado, molesto, cansado, agotado, deprimido, desanimado, etc. Pero si no estás sintiendo dicha plena, es porque la culpa está actuando, haciendo una interferencia feroz en tu conciencia. Sin embargo, y aquí viene una de las grandes claves del método Dalom, sin embargo, gracias a Dios, de tanto en tanto, alguien te hace enojar. Y esa es la gran oportunidad. No importa quién sea ni qué te haya hecho, la persona que te hace enfurecer es simplemente como un ángel que te ayuda a ponerte en contacto con tu culpa oculta, que como dijimos antes es la que impide tu felicidad. Recuerda que siempre es solo tu propia culpa la que te hace enfurecer o generar cualquier estado que no sea la felicidad. Tu ego siempre te asegurará que el culpable de que no estés feliz es la persona que acaba de gatillar tu malestar, ¿no? La persona que te cruzó el auto delante, que se coló en la fila, que dijo una barbaridad, el político que hace esto o lo otro, el vecino, la suegra, el tío, el abuelo, quien sea, ¿no? El ego siempre que uno de tus vecinos, digamos, de tu prójimo que te rodea, te gatilla el enojo, el malestar, la rabia, la ira, el ego siempre dirá, obviamente él es el culpable. El que te hizo enojar es el culpable. Es bastante obvio, ¿no? Eso te va a decir siempre el ego. ¿Y por qué lo hace? Lo hace para que creas que al proyectar tu culpa sobre la persona que supuestamente te hizo enojar, para que tú creas que te has deshecho de tu culpa y sin embargo la sigues conservando. Porque el hecho de verla en el otro no te libera de tu culpa en tu conciencia, en tu interior. Solamente tu conciencia de superficie, al culpar al otro, se siente un poco aliviada y dice, el malo aquí no soy yo, es él. Cuando lo apuntas con el dedo, crees en tu conciencia de superficie que te has liberado de la culpa. Pero en tu conciencia más profunda no solo está ahí la culpa intacta, sino que se ha retroalimentado, ha aumentado, porque ahora has culpado a tu hermano inocente de tu propia culpa y eso genera mayor culpa en tu interior, ¿no? Entonces este es un truco magistral y a la vez perverso del ego para que no solo conserves la culpa sino que la aumentes. Recuerda que el ego vive de la culpa. Porque quizás te preguntes por qué el ego defiende tanto la culpa y la quiere que la mantengas y quiere que la aumentes. Porque el ego vive de la culpa. Si no existiera la culpa, el ego no existiría. La culpa es la que te mantiene separado de Dios y de los demás. Por lo tanto, la culpa es el combustible del ego, ¿no? El ego, que en otros programas lo hemos llamado Lucifer, Satanás, podemos darle cualquier nombre, pero es la energía de mantenerse separado, ¿no? Ese es el ego al que nos estamos refiriendo hoy día. Entonces, podríamos, resumiendo brevemente, decir que el método Dalom consiste básicamente en lo siguiente. Primero, recordar que Dios es todopoderoso y te ama incondicionalmente. Por lo tanto, tu estado natural es la dicha infinita, ¿cierto? Piénsalo bien, si tú fueras Dios y fueras todopoderoso y amaras incondicionalmente a todos, por lo tanto a tu hijo, ¿qué es lo que le darías? La dicha infinita, nada más. Todos los otros cuentos de que le darías castigo, que le darías sufrimiento y todo eso creo que lo dejamos atrás como tonterías de este mundo, ¿no? Si tú fueras todopoderoso y amaras incondicionalmente a tu hijo,
le darías la dicha infinita sin esfuerzo, sin que se lo tenga que ganar con el sudor de la frente, sin tener que sacrificarse, sin tener que sangrar y sudar, ¿no? Sudar sangre para poder ganarse. No harías ninguna de esas tonterías. Por lo tanto, entonces, si Dios nos creó para ser felices siempre, tenemos que aceptar de que si no estamos viviendo esa experiencia es porque cometimos un error. En algún momento cometimos un error que nos alejó de nuestra experiencia natural, que es la felicidad. Y por lo tanto ese error nos tiene en un estado de absoluta confusión. Ese es el estado en que estás ahora. Ese es el estado en que estamos todos en este mundo. En un mundo de absoluta confusión. O, como dice el curso de Milagro, locura. Aquí en este mundo estamos todos locos. Y ese es uno de los reconocimientos más valientes que podemos hacer en este mundo. Saber que estamos locos y aceptar que necesitamos ser sanados. Necesitamos curar o sanar la mente, ¿no? Porque ya dijimos que la mente es lo que genera la experiencia física y la experiencia de este mundo, ¿no? Venimos del espíritu, somos espíritu, pero esta experiencia que estamos viviendo la estamos viviendo gracias a la mente, no gracias al espíritu. El espíritu es lo que somos, pero la mente y nuestro poder, el poder que hay en nuestra mente que nos fue dado por Dios, es el que nos permite estar viviendo esta experiencia. Por lo tanto, aquí no hay que sanar ni el cuerpo, ni el planeta, ni las aguas, ni los mares. Aquí lo que hay que sanar es la mente, que es el proyector que está proyectando esta película. Una vez que sanemos el proyector, todo lo que está allá afuera, incluido los océanos, los mares, incluido nuestro cuerpo, incluido todo, va a sanar, porque el proyector que está proyectando esta experiencia, esta película, ya sanó. Y toda la película va a sanar con ella. Bueno, entonces, si reconocemos que nuestra experiencia natural, nuestro estado natural es la felicidad, y solamente la vamos a obtener al regresar a la fuente, al reconectarnos con Dios, con la fuente, con el amor, sabemos entonces que debemos andar siempre el camino. O sea, reconocemos el valor, la importancia vital de recorrer este camino que estamos proponiendo aquí en el método Alom, ¿no? Y también comprender que puedes hacer del viaje algo fascinante si avanzas a buen ritmo. Y esto es muy importante del método Alom, porque no basta con saber que al final del camino vamos a alcanzar la dicha plena. Necesitamos estímulo ahora, ¿no? Necesitamos felicidad ahora. Necesitamos sentirnos bien ahora para poder tener la fuerza y la energía de andar este camino y de pasar los desafíos de este camino, ¿ya? Entonces, comprender que puedes hacer del viaje algo fascinante si avanzas a buen ritmo. Ahora, ¿en qué consiste este camino que tienes que andar a buen ritmo? ¿No? Porque uno dice, ¿qué significa andar a buen ritmo? Trotar, correr. Andar a buen ritmo significa cumplir con lo que estamos diciendo una y otra vez, que es el proceso de deshacer la culpa. Es decir, los actos de perdón, ¿no? Que tenemos que realizar día a día. Ese es en el fondo el camino. Cada vez que hablamos del camino de vuelta a la fuente nos estamos refiriendo a ir perdonando aquello que se nos va poniendo por delante, ¿no? Cualquier cosa que nos da rabia, ira, frustración, enojo, que en el fondo es todo gatillado por la culpa, es lo que tenemos que ir deshaciendo a través de lo que podemos llamar el perdón, ¿no? Entonces, eso es andar el camino. Por lo tanto, andar el camino a un buen ritmo significa perdonar a un ritmo suficiente que nos permita ir sanando a una buena velocidad, ¿no? Ahora, otro punto que es importante es jamás aceptar el argumento del ego de que la culpa es del gatillador, ¿no? Cuando nos sentimos mal, el ego nos dice, el que gatilló tu culpa es el culpable. Tenemos que siempre evitar caer en ese truco, porque la culpa que tú sientes, sea que la ves en ti o sea que la ves en otro, siempre es tu propia culpa, es la culpa que está en tu interior, por eso tú la sientes. Tú jamás has sentido la culpa del otro, tú sientes la culpa propia, pero reflejada en el otro, con este truco de la proyección, ¿correcto? Entonces, una vez que has aceptado todo esto,
Y este punto es totalmente fundamental. Sin este punto que vamos a hablar ahora, todo este método fracasaría. Y este punto es: siempre debes recordar que la culpa es un invento ilusorio del ego. Si no reconoces que la culpa es un invento del ego y crees que es una creación de Dios, que Dios creó la culpa para castigarte, para hacerte sufrir, o para enseñarte lecciones, o inventó la culpa para que seas una buena persona, para enderezar tu camino, si crees todos estos cuentos de que la culpa es tu gran amigo, entonces aquí estamos fritos. Este método no sirve para nada. O sea, tenemos que aceptar este concepto fundamental de que la culpa es un truco del ego, ¿no? Es un veneno disfrazado endulzado, como caramelizado, ¿no? Como si la culpa fuera nuestro gran maestro, nuestro gran amigo, pero es un veneno para mantenernos separados de Dios y de los demás a través del miedo. No queremos volver a Dios porque tenemos miedo al castigo, porque nos creemos culpables. Nos creemos culpables porque creemos haber destruido el reino de Dios. Y nada de eso es cierto, porque el reino de Dios obviamente es indestructible. Jamás ha sufrido ningún tipo de deterioro y jamás lo podrá sufrir, porque Dios es todopoderoso y nada le afecta, ¿no? Por lo tanto, nosotros que creemos habernos separado de Dios y haber destruido el reino de Dios es solo una ilusión de nuestra psiquis, de nuestro ego, ¿no? Entonces es fundamental que una vez que volvamos a asumir toda la culpa que vemos afuera y asumamos que está en nuestra conciencia, tenemos que de inmediato dar el paso siguiente, que es: la culpa es un invento del ego y no significa nada, no vale nada, y lo único que hay que hacer con ella es deshacerla, ¿no? Es cierto que te han metido a fuego esto que mi culpa, por mi propia culpa, por mi culpa, ¿no? Te han hipnotizado, te han lavado el cerebro con esta idea de que la culpa. Y sin embargo es el veneno que nos mantiene alejados de Dios y de los demás, y por lo tanto de todo aquello que deseamos. Entonces, debes deshacer la culpa porque es solo una idea absurda que el ego usa para mantenerte separado. Y deshacer la culpa en tu interior es muy difícil porque no la ves, ¿no? Deshacer la culpa que hay en el interior de tu conciencia es tremendamente complicado porque no ves, está bloqueada, ¿no? La tienes en el inconsciente, no la ves ni la palpas, ¿no? Por eso, y este también es un tema clave, la culpa debes deshacerla allí mismo donde la ves. Debes deshacer la culpa exactamente donde la ves. ¿Dónde? En el gatillador. La culpa que está en tu conciencia no la puedes perdonar ahí porque no la ves ahí. La debes perdonar en el gatillador porque ahí es donde la ves. O sea, el tipo que se cruzó el auto, que te dijo no sé qué cosa, que te miró feo, el político, el otro, el corrupto, en fin. Ahí donde ves la culpa debes perdonarla. Porque si tratas de perdonarla en tu interior vas a decir: yo no veo nada en mi interior. Me veo como una persona maravillosa, sin culpa, sin nada. En cambio miras afuera y ves el mundo lleno de gente desagradable, de gente pecadora, de gente corrupta. ¿Qué significa? Que la culpa está en ti, pero la estás queriendo ver afuera. Por lo tanto, lo práctico es deshacer la culpa allí donde la ves, en el que la gatilla. O sea, en tu hermano que parece estar haciéndote daño, en el que parece estar robándote, estafándote, el que parece estar quitándote la paz, que te está humillando, el que parece haberte violado, el que parece haberte golpeado, el que parece no haberte querido, el que parece haberte despreciado, ¿no? Tus padres que no te quisieron, tu hermano que no te aprecia, el profesor que nunca te consideró un buen alumno, en fin, quien sea. Allí donde veas la culpa, allí es donde hay que deshacerla. Y ojalá con la conciencia de que esa culpa que sientes está en tu interior y no en el gatillador. Pero si no eres capaz de reconocer que está en tu interior, no importa, perdónala en el gatillador, porque lo importante es deshacer la culpa. Por lo tanto, allí donde la veas, tienes que deshacerla. Ahora, hay que entender que ver al gatillador, ¿no? al supuesto ofensor, al supuesto violador,
verlo como el santo Hijo de Dios no es fácil, ¿no? Ver a Cristo en cada uno de tus hermanos no es fácil, hay que reconocerlo, es tremendamente difícil. Jamás te he dicho que es fácil, ¿no? Es más, se podría decir que esto es imposible para la mente humana. Por lo tanto, si es imposible para la mente humana, que está prácticamente completamente controlada por el ego, y esto es algo que hay que reconocer, tu mente, la mente humana que usas para operar en este mundo, está casi totalmente controlada por tu ego. Por lo tanto, si con esa mente, que es básicamente ego, tratas de ver al malhechor como el santo Hijo de Dios y a ver a la peor persona que puedas observar a tu alrededor como el Cristo, para llegar a eso no es posible hacerlo con la mente humana. Es necesario pedir ayuda al Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu Santo, como lo llama un curso de milagro, o el Espíritu de Dios, ¿no?, podrá permitirte llegar a esa visión santa que es ver a Cristo en los supuestos enemigos. Ver a Cristo en tu peor enemigo no es imposible, pero solo, o sea, si tratas de hacerlo desde tu mente ego, jamás lo vas a lograr. Es indispensable que pidas la asistencia del Espíritu de Dios, pedirle su visión, pedirle al Espíritu de Dios: déjame ver a esta persona que yo la veo como un pecador imperdonable, permíteme verla como tú la ves, como el santo Hijo de Dios, como el Cristo, porque eso es lo que son, porque eso es lo que tú eres. Si sacas toda esta película, toda esta ilusión que estamos viviendo y la dejas de lado, tú y todos tus hermanos son el santo Hijo de Dios, totalmente inocente, que jamás ha pecado y que jamás ha caído de la gracia de Dios. Pero claramente llegar a esa visión, que es una visión santa, requiere la asistencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Es muy importante reconocer esto. Bueno, así hemos llegado al final de este capítulo 7. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo, porque esa es la única manera en que podemos difundir este mensaje a otros. Danos un like si te parece. Y si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo del programa El Método Dalom. Hasta la próxima.